El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Sean todos bienvenidos a La Voz de Dios, el programa en español de la Iglesia de Filadelfia, donde cada semana buscamos crecer en nuestra fe, conocer más profundamente a Jesucristo y descubrir cómo el Señor continúa hablándonos en nuestra vida cotidiana. Les saluda con muchísimo cariño Marianela Núñez. Gracias por permitirnos acompañarnos una vez más desde donde quiera que se encuentren. Quisiera comenzar haciéndoles a todos ustedes una pregunta. ¿Alguna vez han abierto la Biblia con el deseo de escuchar a Dios, pero después de leer un capítulo la cerraron pensando, no entendí mucho o no sé qué quiso decirme el Señor? O quizás tal vez han escuchado a alguien decir, Dios me habló a través de este pasaje del Evangelio. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo yo aprender a escuchar la voz de Dios? La buena noticia es que la iglesia desde hace muchos siglos nos ha regalado una manera muy sencilla y profunda de acercarnos a las Sagradas Escrituras y se llama Lectio Divina, que significa lectura divina o lectura orante de la palabra de Dios. Así que este no es un método para estudiar la Biblia como si fuera un libro de historia, tampoco es una técnica complicada reservada para los sacerdotes, los obispos, las religiosas o expertos en teología, sino que la lección divina es una conversación. Es sentarnos a la palabra con el corazón abierto para permitir que Dios nos hable personalmente. Y pues precisamente para ayudarnos a descubrir esta práctica tan rica de nuestra tradición católica, hoy tenemos el privilegio de recibir a un invitado muy especial para la voz de Dios. Él nos ha acompañado en múltiples ocasiones y es un invitado recurrente de nuestro programa, querido por nuestra comunidad latina y buen hablante de nuestro español. Así que con ustedes nos acompaña hoy nuestro querido obispo Christopher Cook, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Filadelfia. Muchas gracias por acompañarnos, obispo, y bienvenido una vez más. Gracias, Marinelli, y feliz domingo a todos que están escuchándonos hoy. Gracias, obispo. Y pues gracias por aceptar la invitación una vez más entre el medio de las ocupaciones de verano. ¿Cómo ha estado en este verano? ¿Qué cuenta? Bueno, es un verano tan bueno, bueno, a causa de la celebración del aniversario de nuestro país de, bueno, 250 años y bueno, el Papa vino a través del Internet para saludarnos, porque el Papa León recibió un gran recognición de nuestro país y entonces tenemos mucho para celebrar este verano. La presencia del Papa a través del Internet y también una procesión eucarística de nuestra catedral al santuario de San Juan Numen y era maravilloso. El 5 de julio celebramos esto. Entonces, un verano muy bueno para celebrar nuestro país y nuestra fe en la Eucaristía. Y me alegro tanto hoy hablar sobre lección divina. Muchísimas gracias, obispo. Y de verdad que nuestra iglesia está encendida en fuego en Filadelfia después de ver esa peregrinación nacional eucarística. Lo vi desde lejos, obispo, pero ahí estaba cogiendo calor y disfrutando de ver que nuestra gente pues tenía tanta reverencia, ¿verdad? Por nuestra Eucaristía como se lo merece. Y pues caminamos tantas calles de Filadelfia en oración, cantando con ese coro que parecía enviado del cielo. Y pues felices de verdad de ver que más gente se nos une a nuestra iglesia, que más gente está buscando de la divinidad de Jesús y que a través de este programa en el día de hoy nosotros queremos ayudarlos a acercarse más a Él a través de esta práctica antigua y maravillosa que se llama Lección Divina. Y pues sin más, obispo, cuénteme un poco sobre este término Lección Divina, de dónde viene y pues, ¿de qué es que estamos hablando? Para esos que no entienden ni saben, no han escuchado esto nunca. Bueno, como has dicho muy bien, Marianela, lección divina en el latín significa una lectura
de oración divina, en realidad, que nosotros podemos hacer. Y bueno, viene del principio de la iglesia, más o menos, que es usar la santa palabra de Dios para meditar. Esta es una manera de poner esta forma de oración en palabras básicas. Y bueno, San Cipriano de Cartago en el siglo III, bueno, hablaba sobre la importancia de la meditación, y San Benito en siglo VI tenía el costumbre de hablar con la Santa Biblia y con la Santa Palabra de Dios. Y como nosotros pensamos en Lección Divina ahora, más o menos pensamos en la forma en que el Guigo, el Cartujo, nos dio en siglo XII. Y esta es la forma. Hay 4 niveles de rezar en esta forma de lección divina. Y nosotros podemos hablar sobre esto, pero básicamente lo importante es entender, es una manera de usar algo escrito, normalmente la Santa Biblia, para rezar. Entonces, espero que todo el mundo quiere rezar con la Santa Biblia, que es decir, es una manera diferente que leer la Biblia o estudiar la Biblia. Los dos son importantes, pero en esta forma es una manera de rezar con la Santa Palabra de Dios. Esta es lección divina. Escuchamos bien, mis hermanos y hermanas, no estamos hablando de leer la Biblia para estudiar tal vez el contexto histórico, para aprender sobre todos los escritos que están ahí, sino más bien para ver cómo Dios nos habla a través de las escrituras. Pues mientras usted hablaba, Monseñor, pensaba en algo muy sencillo, que cuando nosotros, ¿verdad?, queremos conocer mejor a una persona, queremos también pasar más tiempo con ellos, queremos aprender cómo es que piensan, queremos también descubrir qué hay dentro de su corazón. Y esto no se puede lograr si nosotros no aprendemos más de Jesús a través de sus enseñanzas que nos dejó en el Nuevo Testamento, y a través de los años de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel juega el silencio en la lección divina y por qué es tan importante aprender a hacer silencio para poder escuchar verdaderamente al Señor? Sí, el silencio es una parte muy, muy importante de esto. Bueno, si queremos rezar, rezar es una conversación con Dios. Y tener una conversación incluye decir algo y escuchar. En nuestra humanidad normalmente queremos hablar en vez de escuchar a la otra persona. Y lección divina es una manera de escuchar la voz de Dios a través de meditar con la santa palabra de Dios, de la Santa Biblia. Y bueno, se puede usar cualquier parte de la Biblia para rezar, pero recomiendo que nosotros usemos los evangelios. Específicamente, recomiendo el Evangelio de San Marcos por varias razones, y se puede leer una parte de la vida de nuestro Señor, y se puede usar las palabras en la Biblia para meditar, que es decir, saber lo que significa, y al mismo tiempo es una manera de abrir nuestros corazones para que podamos oír lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Sí, eso es, pues sí, y si, por ejemplo, una persona que nos escucha dice, pero esta práctica suena interesante, pero no sé cómo empezar. Algo que me gusta mucho de la lección divina es que no nos está mandando a leer la Biblia entera de repente, sino que nos la parte en pedacitos y con cositas pequeñas, pues podemos contemplar y podemos reflexionar. ¿Usted me puede guiar en este momento y hablarme de
¿Cómo una persona que no entiende esta práctica puede como conceptualizarla de manera muy sencilla? ¿Cómo se hace la lección divina? Bueno, es muy importante no tratar de leer demasiado del texto de la Santa Biblia. Este es muy, muy importante. Por ejemplo, si pensamos en los misterios del rosario, nosotros podemos encontrar más o menos casi todos los misterios del rosario en la Santa Biblia. Entonces, si se lee solamente este misterio, por ejemplo, la Anunciación, se puede encontrar el misterio de la Anunciación en el Evangelio de San Lucas y se puede buscar, aparece casi inmediatamente en el Evangelio de San Lucas. Y si se puede rezar solamente esta parte, este es el texto que se debe usar. No más de esto, solamente se enfoca en un misterio, que es decir, una parte de la Santa Biblia. Y bueno, si yo quiero rezar con el misterio de la Anunciación, yo abro la Biblia, San Lucas, yo leo la parte y yo trato de pensar cuáles son las palabras que tienen una significancia que toca mi corazón. Y normalmente yo necesito leer el texto 2 o 3 veces, lentamente, en un lugar donde no hay distracciones, no hay ruido, por ejemplo, en una capilla o en el salón de estar, sin la televisión, sin la radio, sin la presencia de otras personas. Para mí me gusta prender una vela como un recuerdo que estoy en la presencia de Dios. Y yo leo el texto 2 o 3 veces pensando. Y para mí me gusta, si puedo hacer una copia a través de una máquina, por ejemplo, de la Santa Biblia, en la copia me gusta poner una línea debajo de las palabras que tienen algo que toca mi corazón. Y entonces yo empiezo en esta manera, que es la parte de lección, que es decir, leer el texto, que es el primer parte de lección divina. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de esas partes para completar esta práctica de lección divina. Y usted nos comenta que el primer paso es leer, pero leer detenidamente para que podamos internalizar todo lo que estemos leyendo, para que podamos reflexionar en esas palabras y concentrarnos en ella, en un área tranquila. Así que para los que aún no tienen su esquinita de oración, para los que no tienen su espacio y su lugar, recuerdo que decían por ahí que el que no tiene una hora para orar no ora. Porque si no nos educamos, ¿verdad? Y tenemos la disciplina, no se puede lograr. Porque hoy, por ejemplo, decimos, bueno, hoy lo voy a hacer a las 5 de la mañana, pero mañana algo pasó a las 5 y ya no pude. Entonces lo hice a las 5:30. Y no es que está mal, pero hay que tener un tiempo, ¿verdad?, dedicado para ese momento de oración y es una práctica muy bonita. Obispo, ¿cuál es el siguiente paso? Porque estamos hablando de lección, ¿verdad? Ahora, ¿qué Mm. significa leer? Ya leímos 3 veces, subrayamos si teníamos que subrayar algo que nos tocó el corazón. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, y yo voy a decir que yo tomo, bueno, 5 o 6 minutos leyendo lentamente. Y la segunda parte es la meditación o meditatio, que se dice en latín de esta parte. Y este significa tratar de hacer una aplicación de la mente para saber la verdad del texto. Y esto es decir, una verdad debajo del texto, que es decir, ¿qué significa este texto a mí en mi vida en este momento? Entonces, no es un estudio del texto, pero cuando yo leo y cuando yo pienso, cuando yo uso mi mente, yo trato de decir, ok, ¿cuál es la significancia de estas palabras para mí en mi vida? Esta es la segunda parte, que es decir,
meditatio. Y yo tomo, bueno, algunos 5 minutos tratando de saber esto. Esta parte es como si se piensa en una uva, y nosotros vamos a comer una uva. El lección es poner la uva en la boca. Meditatio es masticar la uva, ¿ok? Entonces, lección es poner la uva en la boca, que es decir, leer, y meditatio es masticar la uva. Me encanta esa imagen, ¿verdad? Algo visual de cómo entender esta parte. Pero sabemos, obispo, que son cuatro las partes de la lección divina. Cuénteme del paso número 3, porque quiero que nuestra gente al final del programa puedan entender cada uno de estos cuatro pasos y puedan empezar esta práctica maravillosa. Exactamente. Y número 3 es oratio, que es orar. Y esto significa, es dirigir el corazón a Dios, podemos decir. Y con la imagen de la uva se puede decir que es tratar de extraer el sabor de la uva. Entonces, en este parte de oratio, tratamos de conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Y bueno, más o menos esto es, ¿cómo se puede hacer esto? Ok, oratio, orar es, hay que decir algo. Yo cuento con Dios. Yo, yo, am, yo digo lo que está dentro de mi corazón en este momento de mi vida, qué está dentro de mi corazón, y yo comparto lo que está en mi corazón con Dios. En palabras como, bueno, si estamos en una sofá, por ejemplo, y yo imagino que Dios está al lado de mí y voy a decirle exactamente lo que está dentro de mi corazón. Este es oratio. So, pasamos de leer, luego meditar y ver cómo esa palabra que nos está tocando el corazón aplica en nuestra vida con algo bien práctico. O sea, pensamos en cómo está nuestra vida y cómo esas palabras llegan y qué nos está diciendo Dios a través de eso, ¿verdad? Y muchas veces en esta práctica, obispo, encontramos muchas respuestas a cosas que nos están pasando y decimos, en serio, Jesús, me estás hablando de esta manera, esto es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y le oramos al Señor en el paso número 3 de la lección divina para ya sea decirle algo acerca de esa palabra que tocó nuestro corazón o tal vez pedirle una gracia o tal vez darle gracias por algo que nos recordó a través de esta palabra. Y pues algo un poquito más que lleva a la lección divina un poquito más profunda es el paso número 4. Cuéntenos cuál es y qué es lo que hacemos en este momento. Que número 4 es contemplatio, se dice en latín, que es contemplar. Y bueno, este es cuando la mente levanta a Dios para saborear la dulce eterna. Es una manera de decirlo. Entonces, en contemplatio tratamos de estar muy tranquilo. Tratamos de no decir nada más, tratamos de escuchar, y con la imagen de la uva, el cartujo dijo que se puede decir que es como saborear la uva, que en una manera podemos decir que es, bueno, disfrutar esta experiencia. Entonces, contemplación en realidad es una experiencia. En silencio, yo trato de no decir más, yo trato de escuchar para saborear los frutos de estar en comunión con Dios que me ama tanto. Esta es una manera de decir que es contemplación.
Y obispo, yo no sé qué piensa usted, pero este puede ser tal vez uno de los pasos más difíciles de la lección divina, porque estamos, ¿verdad? En ese momento ya leímos que es un acto de una acción, ¿verdad? Hay que hacer algo, hay que leer, hay que mirar, ¿verdad? Eso nos mantiene entretenidos en ese momento. Y luego, pues pensamos, tenemos que pensar activamente en esas palabras y luego que pensamos, entonces oramos. Entonces, todo este tiempo estamos haciendo algo que nos mantiene súper activos en la oración, en esta práctica. Pero durante la contemplación, que nos invita a contemplar al Señor y a como permanecer en Él, ahí en lo que Él nos está diciendo y saborear eso como la uva en comparación que estamos hablando. Suele ser a veces difícil para muchos, yo sé que para mí también, el quedarnos ahí, como, ¿qué pienso? La mente puede divagar mucho, pero nos invita realmente es a relajarnos y a saborear esa palabra sin que entren otros pensamientos. ¿Cómo se logra este paso para que podamos estar en contemplación verdaderamente? Esta es una buena pregunta, Marianela. Es la parte más difícil. Bueno, ¿cómo podemos sentarnos y no pensar mucho, no decir nada y no tener distracción en la mente? Es casi imposible. Entonces, toma tiempo, pero tenemos que recordar que rezar es una gracia. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos la experiencia de estar con Él y Él quiere comunicar con nosotros. Lo que me gusta hacer es yo trato de poner una una parte de la Santa Biblia en mi mente cuando yo trato de rezar en estas cuatro formas de contemplación, de contemplar. Y pensando, por ejemplo, en el misterio de la Anunciación, yo trato de tener una palabra o dos o tres palabras que yo repito en mi mente. Por ejemplo, cuando el ángel le apareció a la Virgen María, el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vamos a imaginar esto. Vamos a imaginar la presencia del ángel y el ángel va a decirnos, no temas, María, pero en vez de poner el nombre María, vamos a poner nuestro propio nombre. No temas, Marianela. No temas, para mí, Cristóbal. Y vamos a repetir lentamente, no temas, con nuestro nombre. Esta es una manera de evitar las distracciones de mente para que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere decirnos. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de tratar de contemplar y hay que tratarlo algunos días cuando es más fácil y otros días cuando es más difícil. Pero como rezar es una gracia de Dios, la gracia de Dios va a estar con nosotros. Yo lo creo, claro que sí, obispo. Y pues en modo de conclusión casi de nuestro programa, estamos casi llegando al final, pero no quiero llegar sin antes darle la experiencia a nuestra gente, un poquito, un saborcito de Lección Divina para quedarnos con esa experiencia y esa oración final del programa. Entonces, obispo, lo invito a que nos dé una mini experiencia de Lección Divina en este momento leyendo algún versículo o trayendo a colación un versículo bíblico de su preferencia para que hoy nos regale estas palabras y esta experiencia maravillosa de Lección Divina. No, voy a decir que en el misterio del primer milagro de nuestro Señor, que fue durante la boda de Caná, nosotros sabemos muy bien este gran misterio que aparece en el Evangelio de San Juan, el primer milagro en la boda de Caná. Rezando a través de este misterio de nuestra fe, cuando nuestro Señor
convirtió el agua al vino y todos los visitantes de la boda tenían suficiente vino para beber. Durante mi experiencia de contemplar este misterio, yo recibí una invitación y la invitación era, Dios estaba diciéndome, ok, ahora Cristóbal, ¿vas a beber a sí mismo este vino o vas a permitir que yo te doy un vaso de este vino? Yo le dije, oh Señor, yo quiero recibir el vino que tú quieres que yo tenga en mi vida. Entonces, yo podía sentir Dios respondiéndome en esta forma de ofrecerme una parte del, del milagro del vino en el Evangelio. Oh, qué bella experiencia escuchar cómo Dios, ¿verdad?, nos habla tan directamente a través de su palabra, a través de tener ese tiempo de contemplación y a través de poder nosotros escuchar su voz, porque a veces estamos como negados a escuchar esa voz y no toma mucho, sino más bien tener ese corazón abierto. ¿Qué le diría usted, obispo, a una persona que verdaderamente, a veces muchos católicos, pero incluso personas que nos escuchan ahora que no tienen alguna práctica de oración ninguna, que pueden hacer para iniciarse en esto de la lección divina o en el estudio de la palabra y la oración en sí? Mi recomendación es así. En nuestra cultura hispana, yo sé que la presencia de Dios es parte de nuestra vida. En realidad es parte de la vida de cada persona. Pero gracias a Dios, en nuestra cultura, nosotros podemos sentir muy bien la presencia de Dios. Entonces, les recomiendo no tratar necesariamente recibir lo que Dios dice mientras estamos rezando, puede ser, pero al mismo tiempo hay que abrir el corazón por todo el día para, para estar listo de lo que Dios, la manera en que Dios quiere respondernos. En otras palabras, frecuentemente queremos una respuesta mientras estamos tratando de rezar, pero lo importante es estar listo a recibir una respuesta de Dios por todas partes, porque frecuentemente Dios me responda después de yo he terminado mi sesión de oración. Entonces hay que abrir. Y yo sé que en nuestra cultura nosotros estamos dispuestos a saborear, oír y sentir la presencia de Dios por todas partes durante nuestro día. Así es, obispo, me recordó mucho a algo que escuché de Jeff Cavins hace unos días, en donde él dice que tenemos que permanecer, o sea, en oración durante el día. Y permanecer en oración durante el día es así mismo, como usted dice, durante las cosas cotidianas que hacemos, ¿verdad? Si nosotros tomamos un tiempo en la mañana para hacer alguna oración, y tal vez leer un versículo bíblico y hacer un poquito de lección divina durante el día, eso nos acompaña. Y ese mensaje que Dios nos tiene desde tempranito, lo vamos desglosando y degustando durante todo ese día y vemos cómo aplica en cada momento. Entonces podemos nosotros así permanecer en su presencia y, como nos dice el obispo Cook, estar listos para cuando Él quiera hablarnos y hacerse grande en nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, obispo, quisiera darle mil gracias por acompañarnos una vez más en La Voz de Dios. Gracias por eh, este gran regalo, ¿verdad? Para nuestra gente de enseñarnos. Muchos dicen, es que yo no sé orar.
Hay 1000 maneras de orar y esta es una manera maravillosa que para los que quieran adentrarse dentro de las escrituras, no hay nada mejor como esta práctica para saborear lo que Dios tiene para nosotros. Así que le damos las gracias por acompañarnos y por este gran regalo. Era un placer. Y bendiciones a todos. Feliz domingo. Amén. Pues para concluir nuestro programa, quisiera decirles a todos que somos la voz de Dios. Recuerden que soy Marianela Núñez desde la Iglesia de Filadelfia, que estamos agradecidos con el Señor por su sintonía y que los invitamos a escucharnos cada domingo a esta misma hora y por esta misma estación. Y para aquellos que no nos escuchan a través de esta estación, tenemos la posibilidad ahora de que nos escuchen a través de nuestras plataformas digitales por Apple Podcast y en Spotify. Así que no se pierdan nuestra programación y recuerden compartir esta práctica con sus amigos, con sus familiares y vecinos para que sigamos construyendo el reino de Dios desde aquí en la tierra. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.